Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotras en esta nueva entrevista. Hoy una autora de thriller muy interesante, Arantxa Portavales. Arantxa, muchas gracias por estar con nosotras en este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y, por supuesto, conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Arantxa, bienvenida nuevamente. ¿Cómo te encuentras? Pues encantada de estar aquí con vosotros. Todo lo que sea hablar de libros es cosa buena, ya lo sabemos, sobre todo a los que nos apasionan, ¿no? Por supuesto que sí. Queríamos decirte que la entrevista vamos a realizarla muy amena, vamos a conversar de tu proceso de escritura y por supuesto de tus libros, especialmente de uno que nos gustó mucho, como fue La vida secreta de Úrsula Bass. ¿Te parece bien? Allá vamos. Muy a bien. vuestra disposición. Maru. Perfecto. Maru, entonces iniciamos. Bien, te voy a presentar un poquito, así la gente te puede conocer. Nuestra invitada de hoy es Arantxa, nació en San Sebastián, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y trabaja como funcionaria en la Junta de Galicia, ¿verdad? Comenzó a escribir microrrelatos. Bien, por las mañanas. Bueno, tenemos entendido que comenzaste a escribir microrrelatos en 2013, que en 2017 publicaste Deje su mensaje después de la señal, la cual fue finalista del Premio San Clemente y del Premio Novela Europea Casino de Santiago. Y en 2019 publicaste el thriller Belleza Roja, el primer libro de la serie que nos trae a nuestros conocidos protagonistas Santi Abad y Ana Barroso. Y recientemente, en el mes de mayo, publicaste el segundo libro titulado La vida secreta de Úrsula Bass, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Bien, Arantxa, nuestra primera pregunta es, ¿cómo fue el camino desde los microrrelatos, pasando por un libro un poco intimista, como Deje su mensaje después de la señal, que vale destacar que me encantó, hasta llegar al thriller, ¿no? Y a la serie de Santi Abad y Barroso? Bueno, yo empiezo con el microrrelato porque antes no escribía absolutamente nada, menos la lista de la compra, como digo yo, la de todas, yogures, manzanas. Y bueno, dentro de esa especie de crisis en la que comparto con Úrsula Bass y con 40 años comienzo a escribir. Y empiezo con microrrelato, porque realmente era algo que me parecía conclusivo, que podía hacer rápido. En la novela siempre necesitamos mucho tiempo y no me veía capaz, ¿no? Y como tú bien dices, del salto al microrrelato, pues tengo que decir que la Arantxa novelista bebe mucho de la Arantxa microrrelatista, porque siempre digo que aunque escriba algo de una página o de 450, al final lo acabo contando todo cortito y todo pequeñito, porque todo lo que escribo está muy condensado, está con muy poco adjetivado, muy poco descrito, y va más a lo que hacemos los microrelatistas, que es a golpear. Y efectivamente hice trampas hasta llegar a la novela grande, ¿no? Hice trampas. Primero hice una novela por entregas que ganó el premio, que fue la que me abrió la puerta a las grandes editoriales aquí en Galicia, que se llama Sobreviviendo, que saldrá en castellano ahora el año que viene con Lumen en versión extendida y la versión extendida también en gallego, y que con ese premio pues me atreví a hacerlo porque era una novela por entregas. Entonces yo me lo planteé, pues eso, capítulo a capítulo, como dicen los futbolistas, como dice el Cholo Simeone cuando dice partido a partido, yo iba capítulo a capítulo. Y como era por entregas y cortita, que eran 31 para publicar en un mes, pues no me costó. Y ya cuando me planteo la primera novela, que es esa novela de la que hablabas tú, Deje su mensaje después de la señal, también me lo planteo con trampa, como el funambulista que lleva debajo la red y no se atreve a saltar. Me meto en el hilo del funambulista a la novela, pero me meto con 120 llamadas a un contestador automático, que son más que 120 microrrelatos que tienen un hilo conductor y realmente son una novela. No me cansé de decir que no era un libro de microrrelatos, es una novela con su planteamiento, su nudo, su desenlace, la evolución de sus protagonistas. Es una novela coral, pero sí que es verdad que está hecha a base de mensajes, y ese fue el camino. Y luego ya tenía claro que quería hacer una novela como las de que yo leía cuando era pequeña, de las de que te enganchan a la silla, como las de Agatha Christie, como cuando me sentaba y ya no quería hacer otra cosa más que leer. Y eso hice con Belleza Roja, un asesinato de círculo cerrado. Y ahí ya me atreví, pero manteniendo la seña de identidad de la Arantxa microrrelatista. Capítulos muy cortos, porque realmente no me da mi forma de escribir para hacerlos más largos, centrados en los sentimientos, en el golpear fuerte, en ver a la gente por dentro, pero contando una historia por fuera. Yo siempre digo que escribo dos novelas, la que va por arriba, que son Abad y Barroso buscando, desentrañando el misterio, y la que va por abajo, que es la de la Arantxa microrrelatista, contando qué pasa por nuestras cabezas, ¿no? Y ese ha sido el camino, poquito a poco. Pues creo que ha sido una fórmula de éxito. Bueno, sí. eso lo quiere decir la gente.
Los capítulos cortos además para mí son maravillosos en este tipo de novelas, porque es lo que te hace querer leer un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Entonces a mí particularmente me encanta eso. Bien, hemos notado que en tus novelas están presentes, como dijiste, temas profundos. Bueno, en el último caso, en el caso del último libro, como la depresión, el maltrato, el abuso, y no los abordas de una manera superficial, sino que te adentras en los pormenores de este tipo de comportamientos o de emociones. ¿Cómo te preparas para desarrollar estos temas? ¿Tomás referencia de tu vida, de la vida real? ¿Investigás? Bueno, mira, en el medio de las dos novelas, hay que decir que salió publicado un libro de relato, que como es relato, nunca tiene la misma dimensión, sobre todo pública, porque es un género menos leído y con menos, sabemos que con menos éxito, pero que se llama Historias de Mentes, y que, en el que hago eso, meterme en la cabeza de las mentes de 11 personas. Yo creo que sí que leo mucho, por ejemplo, si leo sobre el acosador, leo mucho sobre el stalking, si leo sobre, sí que leo sobre la depresión, leo sobre el acoso, leo sobre las autopsias, leo mucho sobre todo, porque además, aunque soy una persona muy abierta, me cuesta mucho ir a preguntarle a la gente, no me gusta nada el trabajo de campo de investigación de ir a preguntar a los sitios, entonces lo que hago es leer. Gracias a Dios hoy tenemos muchísima información en la red y casi nos podemos documentar de todo sin necesidad de andar petando ahí, golpeando a las puertas de los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta contar las cosas desde dentro. Y yo creo que desde dentro se sienten más. Y algunas son experiencias propias, muchas más que propias. Son fruto de la observación, de las experiencias que han vivido personas que conozco, algunas que no conozco, pero que he visto y he sentido o me han llegado. Y en un compendio de todas, es decir, yo cuando hablo de Úrsula Bas y vemos que tiene una crisis de mediana edad brutal, no hablo de, Úrsula Bas no es Arantxa Portavales, comparto con ella algunos rasgos de identidad, pero igual que vos comparto con el teniente el ojo. Yo quiero decir que sí que es verdad, pero sí que es verdad que es el fruto de las crisis de identidad de toda la gente que me rodea, ¿no? Desde el señor que se compra un Porsche llegado a los 40 o un Ferrari, hasta la señora que se levanta un día y le dice a su marido y a sus 4 hijos, ahí te quedas, ¿no? Y todas esas crisis de identidad en las que se resumen en que la gente se levanta un día y se da cuenta que lo que creyó que le iba a gustar no le gusta y lo que creyó que iba a ser su vida ha pasado muy rápido y no es lo que esperaba, o la que cree que todavía tiene que vivir como si fuera a morir mañana, que de eso va Úrsula Bas. Pues eso es ese compendio de vivencias propias y sobre todo ajenas, son las que llenan los libros y que yo sí las cuento muy desde dentro. Y yo creo que las cosas contadas desde dentro se ven distintas y todos sabemos que cuando vemos desde dentro de una ventana hacia afuera tenemos la visión panorámica de nuestra ciudad, pero la gente que ve por la calle solo ve un cristal oscuro, ¿no? Y al final es así, es que las cosas desde dentro tienen otra amplitud. Claro, y además entender los móviles de los personajes es muy importante, o sea, eso que hace que actúen de tal o cual manera o que hayan llegado a determinada circunstancia en su vida, es interesante, es lo más interesante, ¿no? Conocer eso. Es que yo creo que en mis novelas no es importante quién hace las cosas, sino por qué las hace. Exacto. Es decir, en Belleza Roja, que teníamos 6 sospechosos y los 6 tenían motivos para matar a la víctima, había gente que me dice, yo lo adiviné desde el principio, y yo les pregunto, ¿pero adivinaste por qué? Y me decían, no, es que quién era muy fácil, para empezar solo por cuestión de porcentaje ya era bastante fácil, ¿no? Porque tampoco eran tantos, pero es que aparte tampoco me esforzaba mucho en ocultar. Pero el porqué o el móvil o el que los mueve, para mí es muchísimo más interesante. Y sí que creo que ese elemento sorpresivo que tiene toda novela negra, sobre todo el policial clásico, no tanto pues, la negra que investiga los bajos fondos, porque claro, en este espectro amplio que tenemos del noir, tanto podemos meter a Agatha Christie como a Jane Thompson, o sea que al final no es lo mismo Chandler que Highsmith, ni Highsmith que Elizabeth George, ni Elizabeth George que Stieg Larsson, pero que al final este rollo de misterio que nos gusta a todos, pues juega un poco también al artificio, pero yo creo que el artificio en mis novelas no va tanto nunca del quién, sino del por qué. Exacto. Eso es correcto, sobre todo con Belleza Roja y todas las dudas que se presentaron con esos 6 personajes, de verdad que bien puesta la escena. Bien, hablando de personajes, sí, es que es verdad, hablando de personajes, sabemos que en los microrrelatos construir esas personalidades cuesta mucho por lo corto de la trama. En cambio, en las novelas,
construir las cualidades, los defectos, las costumbres, es mucho más amplio. Para la serie de Abad y Barroso, con estos personajes sobre todo, ¿te costó crear esos perfiles o cómo te planteaste cada uno de cada una de sus escenas? Mira, quitando Abad y Barroso al margen, tanto los personajes de Belleza Roja como los de Úrsula Bas, investigadores aparte, yo siempre hago una cosa que hago como microrrelatista, bien has dicho que no estoy muy acostumbrada a describir, y yo a los personajes los describo por lo que hacen o lo que sienten más que por cómo son. Y los describo más mostrando que describiendo. Siempre uno puede decir Juan era egoísta, o puede mostrar a Juan cogiendo sus cosas y no prestándoselas a los demás. Quiero decir, hay dos formas de hacer las cosas en literatura. Claramente yo soy del segundo grupo, del que enseña cómo es la gente por sus reacciones y no por diciendo cómo es, ¿no? Y yo lo hago de una forma que me gusta hacerlo así, que es partiendo del estereotipo. Todos mis personajes, de buenas a primeras, están terriblemente estereotipados, son estereotipos que conocemos. Pues cojamos Belleza Roja, tenemos Sara, la mujer triunfadora, abogada, guapa y sexy, tenemos Lea, la escritora bohemia que solo vive para pintar, tenemos a Inés, la mujer empollona que toda la vida ha vivido para sacar las oposiciones y para estudiar. Al final están tremendamente estereotipados, y lo que hago a continuación es ir destruyendo ese estereotipo para sorprender al lector. El crear un estereotipo, partir de un estereotipo, es algo que tiene una cosa muy buena en novela, y es que atrapa enseguida al lector, porque no le provoca el esfuerzo de conectar con el personaje. En su cabeza inmediatamente ya construye rápidamente un personaje parecido a Úrsula Bas, o un personaje parecido a Sara Somoza, o un personaje. Entonces sí que los construyo así. Primero parto del estereotipo para luego irlo destruyendo con sus características propias del personaje, que es lo que los hace únicos y los hace sorprendentes. Abad y Barroso surgen un poco de la casualidad. Cuando yo empiezo Belleza Roja, tenía todo el mapa de ruta hecha de la historia, pero solo tenía un detective, que era Santi Abad, que iba a ser un tipo bastante mal encarado, que no me iba a caer nada bien, y el doctor Conor Brennan, que iba a ser el que más o menos desentrañara la historia, pero de repente en un capítulo se me coló Ana Barroso. Y de repente ya cuando me di cuenta se había montado el lío sin yo creerlo. Es más, cuando escribo un determinado capítulo en que interaccionan ya Abad y Barroso fuera de comisaría, yo decido que eso no me gusta y no es lo que yo quiero y que lo quiero quitar. Pero yo hago una cosa, que es mandarle todos los días el avance del capítulo, el siguiente, a mis amigas, que son un grupo de 6 por WhatsApp, que lo van leyendo en directo. Y me dijeron que ni de broma, que era lo más divertido del libro. Y ahí ya descubrí que Ana había venido para quedarse y además había venido pisando fuerte. De los dos personajes que tengo que decir, que son terribles, que me metí en un jardín que nadie me había mandado, porque elegir como protagonista a un maltratador, y eso podemos decirlo, tampoco es que estemos desvelando nada, es algo terriblemente complejo, pero hacer que cuando acabe el libro la gente haya empatizado con ese maltratador me parece horrible, es de las cosas que no me voy a perdonar. Pero yo siempre digo lo mismo: si yo dibujo un maltratador, en el que claramente digo que es un maltratador, que es capaz de romperle las costillas a su mujer simplemente porque la ha visto con otro, de una paliza, y cuando acaba el libro tú sientes que ese hombre es bien, sinceramente el problema no lo tengo yo, lo tienes tú. Y también es indicativo de algo horrible, y que es muy indicativo de lo que sucede en nuestros días, que es que de cómo manipulan nuestras mentes en función de cómo nos cuentan las cosas. Seguramente si yo escribiese, decía el otro día, cosas maravillosas sobre Adolf Hitler, sobre sus últimos días, y supiera contar los detalles desde una sensibilidad distinta, sería capaz de hacer que alguien empatizase con él. Y esto es así, al final, cómo nos cuentan las cosas nos hace abstraernos de los monstruos que son. De todas formas, todo hay que decir que en Santi Abad no todo es negro, es verdad que es lo que es, pero también es verdad que es un hombre que tiene una virtud que yo creo que en esta sociedad, y me imagino, voy a decir, vosotras no estáis en España, pero me imagino que es común o global, tener una persona que hace el ejercicio de honestidad consigo mismo, porque no frente a los otros, no es un postureo, o sea, lo hace consigo mismo. Hacer un ejercicio, es una persona que hace un ejercicio de honestidad brutal, dice, he hecho esto y yo soy el único culpable, lo que he hecho yo está mal y no tiene defensa posible. Quiero decir,
es un hombre que reconoce sus culpas y no se las achaca a nadie. Vivimos en un mundo en que si el Madrid pierde un partido, la culpa es del árbitro. Si el político pierde las elecciones, la culpa es del adversario. Si hay un accidente de tráfico, la culpa es del gobierno contrario y si no del político contrario. Quiero decir, estamos en un mundo en que nadie públicamente asume sus culpas. Y Abad va más allá, no las asume públicamente, las asume en un ejercicio de honestidad brutal. Yo creo que eso es lo que hace que se empatice con él, pero yo siempre digo que no, o sea, que el mensaje tiene que ser que evidentemente lo que hace no es que no esté bien, es que es intolerable, denunciable, y en ese sentido hay otra cosa que tenemos que hacernos ver. La razón por la que nos gusta Santiago Abad es porque nos encantan las redenciones por amor, que es algo que nos han enseñado desde pequeñitos, desde las películas Disney. Y yo me niego totalmente. El amor es necesario, el amor mueve el mundo para muchas cosas, pero el amor no redime y desde luego no justifica nada. Muy interesante. Yo creo que sí. ¿Y hay alguna escena en particular en esta segunda novela de la serie que te haya sido especialmente difícil desarrollar? Yo nunca escribo nada que me sea difícil, todo en mí es fluidez. Hay que tener en cuenta que antes hice el matiz, aunque te paré y lo siento, de trabajo por las mañanas, también trabajo algunas tardes, pero eso supone que tengo muy poquito tiempo para escribir, porque daros cuenta que aparte hay una frase que dice Úrsula en el libro, es que ser escritora le había quitado tiempo para escribir, que es así, suena así de racional, pero claro, yo hoy estoy aquí con vosotros, el viernes tengo un club de lectura, la semana anterior estaba en Mallorca, la anterior en Zamora, la anterior... Quiero decir, al final los compromisos de la vida de escritor nos quitan tiempo para escribir y eso es real. Entonces, entre mi otro trabajo y los compromisos de mi vida de escritora, tengo muy poco tiempo para escribir. Entonces, todo lo que nace en mí, yo ya solo me siento a escribir cuando he pensado mucho en lo que voy a escribir y va fluido. Entonces, todo va fluido. Sí que es verdad, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay una escena hacia el final del desenlace casi final en una cuadra, que no quiero desvelar mucho más, que eso me costó mucho porque me pidieron que añadiera ese desenlace a mayores. Que como no fue algo que se me ocurrió a mí, o sea, me dijeron, deberías añadir un desenlace en el que pasara eso. Ese último capítulo, o penúltimo, a mí me costó bastante, sí, porque no es muy del rollo de lo que yo suelo escribir. Lo escribí, a veces me dicen, haz esto, lo hago, y digo yo, mira, no me gusta no me gusta vuestra idea, no. Pero alguna vez que me han hecho alguna nota de edición, y en este caso me dijeron, ¿tú crees que sería conveniente que hablaran un poco al final Nico y Úrsula? Y en ese capítulo me costó. Pero si hubiera salido mal, o sea, si me hubiera gustado menos, hay por ejemplo un capítulo en el que está contado al revés, no sé si os dais cuenta, que se llama Rebobinar, empieza con unos pendientes en una mesilla y va para atrás con todo lo que ha pasado. Entonces insistieron en mis editores que debería contarlo al derecho, que así era complicado. Y yo al final les dije, mira, yo lo he intentado, que soy una chica mandada, pero queda peor. Y como queda peor, va a quedarse como yo lo escribí en el original, ¿no? Entonces sí. Pero así por regla general, lo que me cuesta la escritura es la corrección, los manuscritos y tal. La parte del manuscrito inicial en el que fluye la historia, que es la parte que disfruto. Para mí es lo mejor, crear la historia, sacar un manuscrito eso de 400 y pico páginas sobre el que luego ya trabajaré, quitaré, tacharé, añadiré, pondré, pero la primera historia inicial, la configuración, es ese momento en el que yo ya, todos viven en mi cabeza y todo lo que vivo, respiro, como y siento tiene que ver con esa gente, que ya estoy en ese proceso ahora, pues bien, es la parte divertida. Sí, debería ser para todos los autores la parte de mayor éxtasis, totalmente. Bueno, hay algunos que les gusta corregir, ¿eh? Yo tengo compañeros que me dicen, a mí la parte de corregir me encanta. Yo los miro como cuando hay gente que dice, a mí no me gusta beber, o sea, igual. A mí me gusta corregir, pero digo, uno como autor igual la parte que más disfruta o debería disfrutar es esa parte creativa, ¿no? Porque, bueno, es así como empezamos, queriendo crear algo, crear personajes, relacionarnos con ellos y demás. A lo largo de la novela encontramos distintas voces narrativas. Algunos capítulos están en tercera persona y otros en primera persona. Nos gustaría saber por qué razón decidiste combinarlas, aunque tenemos nuestras ideas, ¿no? Pero queríamos saber tu respuesta. Pues yo os lo dije antes, en mis novelas hay dos novelas, ¿no? La de la búsqueda o la resolución del misterio, y yo creo que eso lo comparten tanto Belleza como Úrsula, y por debajo la historia que yo quiero contar.
En Belleza Roja hablamos de la culpa, cómo inciden nuestras decisiones en la vida de los demás. Todo eso está muy presente en la voz de Elías Somos. Por eso separo las dos voces, ¿no? Una primera persona, bueno, yo siempre digo que mi voz narrativa, todo el mundo tiene una voz narrativa, ¿no? Todo el mundo cuando me canta a Serrat o a Sabina sabe perfectamente que son Serrat y Sabina, ¿no? Porque por su voz, no tanto por sus letras, y aunque cantaran no sé, el himno de el God Save the Queen, con su voz sabríamos que son ellos, porque eso es lo que caracteriza a un escritor, la forma en que cuenta las cosas. Yo creo que mi voz narrativa se resume en 3 palabras, que es mujer loca hablando. Y digo loca en el sentido no peyorativo de la palabra, sino en el sentido maravilloso de la palabra, que es el de mujer hablando sin filtro, ¿no? Y ese mujer hablando sin filtro lo tenemos en Lía y lo tenemos en esa primera persona de Úrsula. A mayores, en Úrsula Vas hay un momento en que también aparece el psicópata hablando en primera persona. Esos capítulos estaban escritos en tercera, pero me di cuenta que si los pasaba a primera persona ganaba en potencia mucho más la imagen del psicópata, ¿no? Y por eso también los cambié a primera. Pero la idea general es eso, una primera persona hablando desde dentro, porque además hablando desde dentro es donde no tenemos filtro y donde más enseñamos, que es un poco lo que le pasaba a las mujeres del Contestador. y hablando, la otra es la narración secuencial, lineal y en tercera persona clásica de toda la vida. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta hacer, que también es común a las 2 novelas. Bueno, no sé si os llegó hasta ahí, hasta Sudamérica, os llegó un cómic que había aquí que se llamaba 13 Rue del Percebe, pero es lo que yo llamo hacer un 13 Rue del Percebe. Era un cómic, un TVO, en el cual aparecía un edificio entero y en cada habitación vivía alguien y nos iban contando qué pasaba en cada una. Y en todos los capítulos siempre vivía todo el mundo, eran como pequeños chistes en cada casa. Bueno, pues yo creo que eso lo hago también en Belleza Roja y en Úrsula. De repente, a mitad de Belleza Roja y en Úrsula también lo hago, me paro y en unos capítulos que titulé Viernes de Julio en Belleza Roja y Gente Sola en Úrsula Vas, lo que hago es pararme y con un narrador súper omnisciente cuento lo que está pasando por la cabeza de absolutamente todos los protagonistas del libro, investigadores incluidos. Y además aprovecho ese narrador súper omnisciente para dar información que el lector no tenía hasta ese momento y que evidentemente no se desprende de una narración de un narrador que no es omnisciente. Y esos capítulos dan muchísima información, sorprenden al lector y yo creo que generan ese famoso enganche que yo ya es que de verdad que lo paso mal cuando me escribe la gente y me dice yo he ido a trabajar sin dormir y esas cosas que lo paso fatal, pero yo creo que ese famoso efecto enganche viene un poco de seguir dosificando la información poquito a poco, ¿no? Bien, siguiendo con Úrsula Vas, tú nos muestras en esta novela mujeres un poco cansadas de su vida, de su buena vida, de sus rutinas, de sus costumbres. Entonces, a mí me gustaría saber si esa parte tú la consideras que la vida real pasa, es decir, que nos encontremos a un acosador y sintamos ese éxtasis porque nos cambia la vida de un día para otro. Fíjate que yo creo que Úrsula, que es una mujer muy inteligente, sabe perfectamente que lo que está haciendo conlleva un peligro. Sabe que la persona que está al otro lado no es bien al 100%, ese no es bien, que ya sé que no está bien dicho, pero a mí me encanta decirlo. Pero sin embargo, siente tal excitación por el hecho de tener una persona totalmente pendiente de ella todo el día. Y yo creo que, bueno, hubo quien decía el otro día, las mujeres de Arantxa Portavales son muy dependientes, y yo para nada, mis mujeres no son nunca muy dependientes, son mujeres fuertes y de mucho carácter. Lo que les pasa, y no hay que confundirlo, es que muchas están enamoradas, igual que ellos también están enamorados a veces, ¿no? Es un estado bastante general, tampoco digo yo que sea nada extraño en la vida que la gente se enamore, la mayoría de la gente que conozco de hecho está en pareja y por lo tanto quiero presumir que algo enamorada está. Pero el hecho de que cuando una persona está enamorada y sobre todo cuando inicia una relación, evidentemente se genera una relación de dependencia, al final química casi, ¿no? Respecto de la otra persona. Y esa dependencia que sufren pues, desde Ana Barroso hasta Úrsula Vas, pero eso no quiere decir que sean mujeres débiles, son mujeres que ellas, tanto en su profesión y en su vida personal, no necesitan tener ningún hombre al lado y además es que se demuestra, porque viven perfectamente sin un hombre al lado, ni necesitan un hombre ni que las mantenga ni que les diga lo que tiene que hacer, evidentemente, ¿no? En ese sentido yo no comparto que sean mujeres dependientes, que no hay que confundirlo con que sean mujeres enamoradas.
Y con Úrsula sí que es verdad que ella es plenamente consciente de que necesita excitación. Y yo creo que la excitación que necesita alguien en un periodo de la vida ya bastante avanzado, de madurez, camino ya de esa madurez que vamos teniendo los que nos acercamos ya a los 50 o así, esa necesidad de vivir un poco más tiene un poco que ver con la adolescencia, ¿no? Es casi una segunda adolescencia, se ha dicho muchas veces. ¿Por qué? En el primer caso, en la adolescencia, se vive una etapa de revolución, desde hormonal a todo, pero sobre todo lo que se vive es una etapa de descubrimiento. Y yo creo que realmente, camino a los 50, entramos en una segunda etapa de descubrimiento, de decidir qué queremos hacer con nuestra vida, de nuestra vida. Y lo tenemos ahí, ¿no? Y yo creo que bueno, es verdad, vemos las altas tasas de divorcio, vemos la gente iniciándose en hobbies, no sé, a quien le da por el pádel, por la montaña, por viajar, por escribir. A mí me dio por escribir, quiero decir que la gente realmente sí que es verdad que descubre que la vida es otra cosa, o por lo menos no aquello que nos habían contado. Yo creo que estamos en un periodo en que estamos descubriendo que realmente vivir y nos esforzamos por vivir a tope, ¿no? Bien. Y bueno, creo que por lo que venís diciendo ya puedo más o menos hacerme una idea de cuál va a ser tu respuesta, pero igual te pregunto. ¿Consideras que este tipo de subgénero, es decir, la novela negra, el thriller o el suspense, que por lo general ponen el foco en los atributos no tan buenos de la gente, revelan o ponen a la vista la esencia del ser humano y lo que se oculta en la vida real, digamos? Evidentemente, ese es el kit de la novela negra. Quiero decir, es que yo siempre digo que la novela negra nos reconcilia con nuestra propia normalidad. Quiero decir, cuando uno ve que en la novela el vecino de al lado ha sido capaz de cortarle la cabeza a 18 niños y quemarlos en el horno, dices tú, ostras, qué normal soy, ¿no? Casi uno se reconcilia en su propia normalidad, que también os digo que la normalidad está terriblemente sobrevalorada. A mí la gente normal cada vez me parece más o menos apetecible. Pero sí que es verdad que por un lado la novela negra nos da ese punto de reconciliarnos con nuestra propia normalidad. Pero también es verdad que absolutamente cualquier cosa que escribamos va a estar lejos del verdadero horror que está de las puertas afuera. Y no hace falta irse muy lejos. De mis puertas afuera, desde luego, no, y estoy segura que de las vuestras tampoco. Porque sí, porque hay gente que es mala, es así. Y hay gente que hace cosas terribles y terroríficas. Y algo peor, disfruta haciéndola. Que es todavía peor. Entonces, no creo que hayamos inventado nada. También os digo que ahora con este tema de lo políticamente correcto, a mí es que hay gente que me escribe y me dice, es que estás haciendo apología de que se maten niños o de que los niños tengan relaciones con... Mira, yo no hago apología de nada, pero es que hago novela negra, ¿qué quiere usted que haga? Novelas en que la gente se levanta, va a colaborar con las ONGs y después se dedica a curar niños en África. Pues serán maravillosas novelas, pero no es la mía. Si hago novela negra no puedo hacer. Evidentemente describiré hechos horribles de gente horrible, y si eso a usted le parece políticamente incorrecto, no se lea mis novelas, pero yo no voy a cambiar. Mis personajes no pueden estar edulcorados, quiero decir. Los que son malos, los que son regulares, y los que pegan a sus mujeres, pegan a sus mujeres. Como si no hubiera de puertas afuera un montón de hombres asquerosos que pegan a sus mujeres, ¿no? Pues es así, quiero decir. Negarlo sería de idiotas, ¿no? Y yo creo que tenemos que saber leer con la suficiente inteligencia crítica para distinguir lo que es la descripción de un hecho ficticio de una apología, ¿no? Que son dos cosas completamente distintas. De acuerdo. Bien, Arantxa. Y ahora una pregunta. Ha habido un boom en lo que es la novela negra española, ¿no? En los últimos años se puede decir. ¿Qué consideras o qué crees que hay de diferencia en esa novela negra española contra las extranjeras, como las nórdicas, que siempre se han caracterizado por ser también muy buenas, o las estadounidenses, americanas? Yo es que, como cuando escribo, no pienso en lo que voy a escribir, ni si se va a vender más, ni si le interesa a alguien. Como siempre, como bien has dicho antes, tengo un trabajo de por las mañanas que me garantiza no vivir de esto, no me lo planteo. Novela española, pues lo que hablas de nosotros, de cómo somos nosotros. No sé cómo se percibe igual fuera, como no soy de fuera, no sé si se entiende igual nuestra forma de ser.
mis personajes son muy gallegos, y lo son muchas veces. Santiago Abad tiene mucho realmente es de Ferrol, pero es un señor que podría ser del interior de Lugo en cuanto a reservado, pero con un humor mordaz, que es lo que nosotros llamamos la retranca gallega, ¿no? ¿Qué tenemos? No sé, yo si te quieres que te diga la verdad, uno lee, no sé, las novelas de Stieg Larsson y ve que se anticipa a todo, ¿no? Al maltrato a la mujer, a algo que no es que no existiera, digo que se anticipa porque lo cuenta en voz alta hace 15 años, ¿no? O hace más, pues eso sí, aproximadamente 15 años, ¿no? Y vemos que habla pues de eso, habla de mujeres que se rebelan, de mujeres independientes, de la situación de abuso, quiero decir, y yo no creo que eso a mí me coja lejos, quiero decir, a mí no me coge lejos una novela nórdica. A mí hay días que me escribe una señora de Israel y otros que me escribe una señora de Italia diciendo cómo ha llorado cuando deje su mensaje después de la señal. Y al final es una señora de Pontevedra diciendo que quiere hacer una empanada de maíz antes de que a su hijo antes de morirse. ¿Sabéis qué pasa? Que resulta que en China, en Tanzania, donde nacen los premios Nobel, y en Israel, el miedo a la muerte o lo que se le quiere decir un hijo antes de morir es exactamente lo mismo que en esta esquina de Galicia donde estoy yo. La literatura es universal. Entonces, más allá de los rasgos característicos que evidentemente, o culturales, que igual nos puede llegar a conectar, yo creo que uno entiende perfectamente. Yo veo una película argentina, yo leo el libro de La hija de Karina Sainborgo de Valenzuela y yo entiendo el miedo y entiendo la desolación y el miedo a perderlo todo. Quiero decir, los rasgos intrínsecos yo creo que de verdad creo que son comunes a la literatura. En cuanto al boom, no sé, empecé con microrelato, con una novela intimista, el año pasado saqué una de relatos. Escribo novela negra porque me divierte tejer esa tela de araña en la que sé que se van a mecer los lectores lo suficientemente fina para que les interese, porque si es muy grueso no resulta interesante, pero lo suficientemente resistente para que no se rompa antes de llegar al final. Es decir, me gusta mantener en vilo al lector, ¿no? Yo cuando entregué Belleza Roja, mi editor de Galicia, tengo 2 editores, sabéis que escribo las novelas en gallego, en el original, las traduzco yo mismo al castellano, aunque en el proceso de edición, sobre todo en la última, han participado los 2 editores, el de castellano y el de gallego. Lo primero que me dijo fue: esta novela descansa sobre un gran artificio. Yo lo miré así y le dije yo, ya, y Agatha Christie llevó a 10 señores a una isla y los mató a ritmo de nana inglesa. Quiero decir, hay escritores que hacen, yo hago este tipo de novela, lo que yo llamo novela engaño entre comillas, la novela que hacía Agatha Christie de no llegue usted hasta el último capítulo en que Poirot lo reúne en la sala, no va a saber usted quién ha sido el malo, aunque lo pueda sospechar. A mí eso me resulta divertido, y como me resulta divertido por eso, si me preguntas por qué escribo yo novela negra, por eso, porque quería recuperar, lo dije antes, la sensación de escribir algo que atara a la silla al lector, ¿no? Y en ese sentido no tendré millones de lectores, pero los miles que tengo me dicen que sí, que lo he conseguido, y a mí, como digo yo siempre, me porta vale. Muy bien. Bueno, hemos notado, sobre todo en las autoras, mujeres, en el thriller y en la novela negra, hemos notado que últimamente está esta mezcla de, toda la parte oscura de este tipo de novelas, y siempre ponen alguna cuestión de romance, algún romance entre 2 personajes, este tipo de cosas. ¿Vos considerás, o sea, en tu opinión, crees que hace falta poner alguna cuota de romance o de alguna otra cosa en la novela negra y en el thriller? No, yo pienso que hay que poner la vida en el thriller. Y en la vida real la gente hace la compra y la gente folla. O sea, es que es así. Quiero decir, intentar abstraernos de una realidad. Quiero decir, es como la primera vez que vi una peli de Almodóvar en que una señora iba al baño, se bajaba las bragas y meaba y se limpiaba. Yo decía, eso lo hago yo todos los días y nunca había visto a nadie en una película hacerlo. Ahora lo vemos, pero hace 25 años no se veía. Entonces, intentar pensar que alguien porque es detective no tiene pareja, o intentar pensar que alguien porque es un asesino no se enamora,
Quiero decir, yo creo que está en la vida real, ¿no? Yo quiero decir, a mí personalmente me chirrían más otro tipo de géneros en los que, por ejemplo, no me gusta nada como lectora, hablo ahora ya, y como no me gusta como lectora, pero nunca la haré como escritora, no me gusta nada el paranormal. O sea, yo descubrir que realmente el asesino es el fantasma del siglo XVI que vive en el ático, pues a mí personalmente hay gente que hace ese tipo de novelas y a mí lo puedo leer, algunas incluso están muy bien escritas, pero a mí no me gusta como lectora. Ahora, el romance en sí, fíjate que yo creo que mis novelas, si hay una palabra que no las pueda definir, es románticas, porque el hecho de que los personajes se relacionen, tengan relaciones de cualquier tipo, desde luego no quiere decir que sean románticas, o por lo menos en el uso peyorativo que ya en nuestra cabeza le hemos acabado dando a la palabra romántica, ¿no? Entonces, si entendemos que romántico es aquello en el que dos personas se besan apasionadamente bajo la lluvia, ella es perfecta y él tiene su mandíbula prominente y ha venido a rescatarla de la bulia de su vida y su vida ya no tiene sentido. Por eso no, mis novelas no son románticas. Yo si te cuentas en que mis novelas la gente como el 99,9% de la humanidad se conoce, se relaciona, folla, se separa o se junta en función de cómo le vaya el asunto, pues sí, eso sí pasa. Pero yo creo que eso es igual que cuando cuento lo que comen, lo que beben o lo que pasean por la calle. Para mí es parte de la vida y obviarlo me parece incluso antinatural. Bien, ahora estas preguntas nos las dejaron nuestros seguidores para involucrarte un poquito más en sus gustos, ¿no? Esta es muy particular porque tiene que ver con el color rojo. A esta lectora le llama mucho la atención que en tus novelas, en estas dos de la serie, esté tan presente el color rojo. Uno por el título, otro por las portadas y en algunas de las descripciones de tus libros. ¿Es casualidad o es algo que esté marcado por la editorial con respecto a las portadas, por ejemplo? Bueno, en las portadas sí que se buscó el rojo con belleza roja y era lógico que hubiera uno rojo, y es verdad que en el segundo libro buscaron una estética común, que yo creo que es algo importante en las sagas, ¿no? Igual que Carmen Mola tiene sus moscas y sus cruces o los símbolos del 3 en raya, pues yo creo que sí, somos el mismo sello, yo creo que sí se buscaba una estética de autor, y no me voy a negar porque yo siempre digo que los cocineros hacen pasteles, los escritores escribimos y las portadas las hace el diseñador gráfico, y yo salvo que me parezca un horror o nada representativo, no tengo nada que decir. Ahora que salgo os he dicho que salía mi primera novela traducida al castellano, evidentemente no es de la saga de Abad Barroso, es una parte mientras escribo el siguiente. Sí que la estética va en rojo y negro también, aunque se ve claramente que no es la estética de la serie Abad y Barroso. Y me ha gustado muchísimo, creo que es mi mejor portada. Hoy, como ves, llevo pelo negro y pendientes rojos, me gusta el rojo, pero sobre todo vino marcado el tema de la belleza roja por la primera imagen de ese primer capítulo y por las obras de la escultora Celeste Garrido, que la podéis buscar, que es una escultora gallega que además es muy amiga mía desde mi círculo de amigas cercano, que yo había visto su exposición, es una grandísima escultora, está en estos momentos en Extremadura, su exposición, ha estado aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, también una exposición largo tiempo. Y la estética de su obra escultórica me vino a la cabeza cuando dibujé el primer asesinato. Y ahí salió la primera frase, nació antes la frase belleza roja, la belleza roja como un cuenco de cerezas. Cuando me vino la frase, me vino el título, me vino la imagen de las esculturas de Celeste y ya lo decidí. Yo creo que al principio eso lo trajo todo un poco, ¿no? Y aparte que utilizar el rojo unido a la sangre en una novela negra con un asesinato y con toda la estética y todo lo que tiene bueno, es muy importante la parte estética en belleza roja. Pues yo creo que eso determinó un poco las portadas, pero ya digo que no las decido yo, pero sí que es verdad que la primera trae luego la segunda, trae causa a la segunda, ¿no? Porque al final se busca una línea sobre todo en lo que a saga se refiere. Han quedado maravillosas. Sí. Pues ya veréis, cuando veáis la de Sobreviviendo, os vais a morir, porque es la mejor portada que me han hecho en mi vida. Ojalá pudiera enseñarla ya, pero no. Bien, y volviendo a esto que contabas de que tus libros tienen una historia superficial, entre comillas, y la historia que vos querés contar, un lector quería saber si ideas tus tramas con el propósito de hablar ciertos temas, estos temas más profundos que a vos te interesan, o si es algo que va surgiendo. No, yo sé perfectamente de qué quiero hablar en cada libro. Sí, bien. Sabía de lo que quería hablar en Úrsula, sabía de lo que quería hablar en Belleza, y sé de lo que quiero hablar en el siguiente. Ahora me apetece hablar del duelo y hablaré del duelo y de la muerte. Sí, tengo muy claro.
del que quiero hablar, o de cómo nos enfrentamos a la muerte, que eso total en una novela negra es muy fácil, ¿no? Porque siempre, también hablamos del duelo en Belleza Roja, ¿no? Cuando la madre habla de lo que se siente al perder un hijo, que no hay nombre para quien pierde un hijo, etcétera. Bueno, pues sí, ahora quiero hablar del duelo. Sí, tengo muy claro de lo que quiero hablar. Yo creo que todos los escritores tenemos muy claro de lo que queremos hablar. Luego, todo lo demás son excusas. Una inquietud también que tenemos y que nos dejaron nuestros lectores, nuestros seguidores, perdón, que son tus lectores, es, ¿creas alguna relación estrecha con los personajes de tal forma que te cueste dejarlos ir al terminar la novela? Muchísimo, pero es que es horrible. Mira, con Deje su mensaje después de la señal, mira, el libro Historias de mente surge porque era incapaz de escribir otra novela, porque estaba tan pegada a Marina, Carmela, Sara y Viviana, las 4 mujeres de Deje su mensaje después de la señal, que es que me veía incapaz de despegarme de ellas, ¿no? Y sí que es verdad que ahora veo todo con ojos de Abad y Barroso, voy por la ciudad. Ahora he cambiado la ruta de camino al trabajo porque tengo que llevar a mi hija a un instituto nuevo y todos los días paro en un semáforo delante de la casa de Abad. Hace muchísima gracia. Yo aquí vive Santiago como si fuera de verdad. Y paso por la comisaría y voy por los bares donde toman café, que son todos bares reales y que nombro. Y sí, se meten dentro de mí y al final en todo, hasta en el coche que tiene Úrsula Bas, ¿no? Todos los pequeños detalles forman parte del universo Abad y Barroso que vive dentro de mí. Sí, mucho, se meten totalmente dentro. Yo creo que sí, yo creo que lo dije antes, ¿no? Que al final uno se mete en una novela y de repente ese universo se le mete dentro y durante los meses que la está escribiendo vive, respira, sueña la novela, ¿no? A través de ella. Yo creo que sí. Es que los autores y los escritores, los escritores y los lectores creo que nunca estamos solos. Siempre estamos con personajes que van con nosotros para todos lados. Bueno, y por último, tus lectores quieren saber, como nosotros también queremos saber, ahí nombraste el título, pero queríamos saber si estás trabajando en algún proyecto nuevo y si ya sabes cuántos libros más va a tener la serie, o tenés alguna idea o plan. Yo nunca tengo un plan. Voy a tontas y a locas. Si no, ¿tú te crees que hubiera hecho de mi vida primero un libro en microrelatos, luego una novela por entregas, luego una negra, luego una intimista, luego una negra, luego uno de relato, luego no tiene plan, ni tiene orden ni concierto, ¿no? Sale ahora, el 3 de marzo, con Lumen y con la editorial de Gallego en versión extendida, Sobreviviendo, la primera novela con la que gané la novela por entregas. Yo os dije que nació como 31 capítulos, que era una novela por entregas que se editaba el que ganaba el concurso lo editaba mes a mes en La Voz de Galicia, que es un periódico que tiene 1 millón de lectores y que entonces se ponía una difusión grande y además fiché por Galaxia, ¿no? Y Sobreviviendo es la historia de una mujer maravillosa que os va a encantar, que se llama Valentina Valdés. Yo digo siempre de broma que es mi culebroncito venezolano, lo digo con todo el respeto a mis chicas venezolanas, soy de aquí, porque es muy culebrónico, pero es muy culebrónico porque es una historia muy extrema, ¿no? Como eran todos los culebrones que yo veía cuando era joven. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Porque era una historia que escribí para 31 capítulos en el que todo era muy corto, tenían que tener 3.500 caracteres exactos, o sea, 2 páginas y pico, para que cupiesen en la columna del periódico. Entonces es una vida, tenía que contarlo todo de una forma muy histriónica y muy exagerada para poder transmitir mucho en poco tiempo. La consecuencia es una historia de una mujer, es una historia muy hiperbólica, de una mujer megapotente y sobre todo es una novela muy rápida, muy psicológica, como todas las mías, que me resulta difícil de catalogar, porque hay muerto, hay misterio, pero no lo calificaría, no sé, como negra, ¿no? Yo creo que es la historia de la vida de Val Valdés, contada desde múltiples puntos de vista y desde muchos momentos distintos, que en un primer momento pueden dar lugar a confusión, pero que cuando uno acaba el libro completa el puzzle y dice, sí que era eso. Y en ese sentido, pues contar algo desde punto... Y luego creo que nos ayuda mucho a ver cómo éramos, porque cuenta historias del año 85, ¿no? Y la sociedad en la que vivimos ahora no tiene nada que ver con la sociedad del año 85.
la lees ahora y resulta casi hasta anacrónica. Es decir, pero ¿cómo alguien podía reaccionar así? Pues por yo qué sé, porque le pase esto, le pase lo otro. Pues porque en el 85 no éramos los de 2021, evidentemente no. No somos los de 2019, de antes de la pandemia, vamos a acordarnos cómo éramos en el 85. Es una novela, ya os digo, que yo le tengo el cariño primero, de que me abrió las puertas de la editorial grande, y segundo, que Lumen quedó enamorada de ella desde el principio, nunca encontrábamos el hueco para sacarla y decidimos, querían sacarla antes de Úrsula, de hecho, pero yo me empeñé ahí que quería salir con Úrsula, y estoy deseando ver qué acogida tiene con la gente, esa Val Valdés, ¿no? Y luego sí, estoy trabajando en otro Abad Barros y estoy totalmente metida de lleno, y no os voy a contar nada más. Tendremos que esperar entonces. Sí. Muy bien. Queríamos, Arantxa, que le dijeras a los lectores que todavía no se han atrevido a conocer a Arantxa Portavales un mensaje, y por supuesto a los que ya han leído tus libros, unas palabras finales de despedida. Bueno, a los que ya lo han leído, gracias. Gracias, porque cuando yo era esa precuela de Úrsula Bas, que estaba en mi habitación decidiendo qué hacer con mi vida y decidí dejar de hacer la lista de la compra y ponerme a escribir novelas, nunca pensé que llegaría a tantos lectores. Gracias por su generosidad, por su tiempo en un mundo en el que hay tanta oferta de ocio y en el que alguien decida gastar su tiempo y su dinero en algo que yo he hecho, me parece un regalo. Gracias por todos los mensajes, intento contestar a todos. Y nada más. Y a los que no me han leído, pues seguramente hay un montón de novelas mejores, pero vamos, los que vienen conmigo se suelen quedar, ¿sabéis? Así que dadle una oportunidad a Miña Terra Galega, y nos vemos en los libros, si no. Y desde luego, si no es en los míos, perderos en otros, pero por favor, perderos en los libros. Muy bien. Queremos agradecerle a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like al video si les gustó y suscribirse a nuestro canal. También activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas, porque próximamente vamos a volver con más autores. Y Arantxa, nuevamente, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a vosotros. En estos tiempos de mascarilla no sabéis lo que se agradece poder pintarse los labios. Lo digo en todas las entrevistas digitales. Muchas gracias. Galicia. Muchas gracias, Arantxa. Mucho Pues éxito. Gracias. Chao.